Okay. Acá la compañera nos está preguntando por este ejercicio, igual de lectura de gráficas. Nos preguntan por el dominio de la función. Acá el problema es que se ve como chiquitito, ¿verdad? La compañera lo que dice es que ella fue sacando cada pedacito del dominio, ¿verdad? Cada intervalo, los fue uniendo y que al final le parecía que todo se unía y por eso puso de respuesta que era todos los reales. Pero no sé si logran ver que hay un espacio completo que no tiene gráfica. Leer de izquierda a derecha, un espacio que está, por así decirlo, vacío, que no tiene gráfica. Ok, ¿Cuál es sí. ese espacio? Entre 1 y 2, ¿verdad? Exactamente. Acá no hay gráfica. Entonces es falso que al final cuando los unas sea todo R, porque entre 1 y 2 no hay trazo. ¿Ok? Por eso era la opción 1. Sí, a mí eso es, casi siempre me confunde como esas cosas. Y en la práctica, bueno, supongo que se va a ver después, pero en lo de racional me está pasando como igual, como que no logro ver bien cuál, o sea, cómo escribir el dominio del ámbito de la gráfica. Los dominios y los ámbitos siempre puedes irlas haciendo trazo por trazo, o sea, eso perfectamente se puede. Mi recomendación es que vayan haciendo líneas, por ejemplo, para el dominio, de forma vertical. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, de ir haciendo las líneas en vertical, mira que me queda un poco más claro dónde, por así decirlo, termina. Aquí, por ejemplo, yo no puedo hacer líneas en medio del 1 y del 2, entonces luego sigo aquí y luego sigo acá. Entonces, ¿quién es el dominio? Aquí de donde empecé y luego aquí donde volví a empezar. Me parece que haciendo este tipo de líneas ayuda bastante para ver específicamente dominio y ámbito. Empezar a grabar nuevamente. Ok, tenemos este tipo de ejercicios donde nos dicen g de x y g de x más h. Entonces, por ejemplo, nos dicen que tenemos una función g de x o f de x o h de x, eso no importa, igual a, y por ejemplo es 2x a la 2 menos x, por ejemplo. Entonces, nos dicen, dado este criterio, determine g de h igual a g de x más h menos g de x sobre h. Es ese tipo de ejercicio. De hecho, hay varios. En el 5.2 de los ejercicios recomendados de cátedra venía uno de esos. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de ejercicios? Repito, les recomiendo también ver el video donde se vuelve a explicar paso a paso. Nosotros acá vamos a hacer este. Recuerden que esto no entraría en el quiz de mañana, esto entraría hasta el quiz siguiente, hasta el quiz número 2, porque esta materia es ya de función racional. Entonces, acá nosotros sabemos que g de x es toda esta expresión. Entonces, este g de x es este g de x. Entonces, nada más lo sustituyo, ¿verdad? Pero el problema es quién es g de x más h. A mí en ningún momento me hablaron de g de x más h. No sé quién es g de x más h. El detalle es que normalmente yo empiezo con ejemplitos particulares. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto vale g de 1? ¿Quién es g de 1? Habría que poner 1 en las X, ¿verdad? Ahí el criterio que me da. Exactamente. Si yo sé que g de x es 2x a la 2 menos x, g de 1 sería
2 por 1 a la 2 menos 1. ¿Quién sería g de 0, por ejemplo? 2 por 0 a la 2 menos 0. Menos 0, sí. Ahí. ¿Quién sería g de menos 2, por ejemplo? 2 por menos 2 a la 2 menos 2. Okay. Ahora, ¿quién es g de y, por ejemplo? 2 y a la 2 menos y. Entonces, ¿quién es g de x más h? Ya, 2x más h a la 2 menos x más h. Exactamente. Cuando a mí me aparecen este tipo de ejercicios donde me dicen g de x más h, f de x más h, k de x más h, la idea es sustituir x más h por x. Entonces yo averiguo que esta expresión es g de x más h. Entonces, ¿a qué se reduce el ejercicio? A cambiar esta expresión que estaba en verde, que ya sabemos que es 2 por x más h a la 2 menos x más h. Bajo el menos, cambio g de x, que era lo que me daban originalmente. Tengo que ponerlo entre paréntesis porque siempre va a tener un menos adelante, dividido por h. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de ejercicios? Cancelar esa h que está en el denominador. En el numerador pueden quedar valores h, pero mi objetivo es cancelar esa h que está abajo. Eso es lo que se quiere obtener. Entonces, por así decirlo, en primer lugar, lo que hay que hacer es averiguar el g de x más h. Ya por tenerlo, el segundo paso es sustituir g de x más h y g de x en la fórmula que nos dan. Esto lo podemos ver como una fórmula que siempre nos van a dar. Entonces lo que hacemos es sustituir. Ya por sustituir, el tercer paso sería desarrollar ese numerador. Entonces yo ahí puedo bajar el 2. En este x más h a la 2, ¿qué tendría que aplicar? La fórmula notable. Fórmula notable, perfecto. Eso sería x a la 2 más 2xh más h a la 2 menos, este menos me cambia signos, este otro menos también me cambia signos. Que de hecho, yo pensaba, si me preguntan de estos en la consulta, ya tal vez mañana en la clase no me enfoco tanto en esto, igual podemos hacer alguno otro ejemplo, pero sí me interesaba verlo, o sea, no podíamos dejar el tema como sin ver. Es lo mismo, es empezar a buscar cómo simplificar. Luego este 2 yo lo puedo distribuir. Vean que ahí todavía estoy en el paso de desarrollar el numerador. Ahí puedo hacer sumas y restas. Entonces me va a quedar este 2x a la 2 con este menos 2x a la 2 se anulan. Este menos x se va con este más x. De hecho, siempre, absolutamente siempre, lo que no tenga h debe de anularse, porque si no, no van a poder cancelar el h del denominador. Entonces, cuando desarrollen el numerador, siempre, absolutamente siempre tiene que pasar que lo que no tenga h debe anularse. O sea, debe de cancelarse con otro igual de signo contrario. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? El 4xh, el 2h a la 2 y el menos h. Todo sobre h. Que mi objetivo es cancelar esta h de abajo. Entonces, como cuarto paso, debo de sacar a factor común un h
del numerador. Y así voy a lograr cancelar. Y esta sería la respuesta final. Esa es la simplificación de la expresión que teníamos originalmente g de x minúscula. Me falta aquí poner el quinto paso, que es cancelar el h. ¿Verdad? Ok, tenemos una nueva duda de una de las compañeras. Esta, de hecho, ya también otro compañero la había hecho en privado después de que él revisó la nota del quiz. Se asustó un poquillo porque hay cosas que ustedes creen que las hicieron bien, pero cuando la revisan estaba mala. Es mucho de cuidado, es mucho de estar atento a todo lo que te digan en la instrucción, ¿verdad? Y tratar de tener muy buena comprensión lectora, entender qué nos están pidiendo. Entonces, el ejercicio que nos está preguntando la compañera decía, ¿cuántos puntos de intersección con el eje X tiene la gráfica de la función m? Y nos decían que m era una función de 0 más infinito con codominio r, y m de x es igual a x a la 3 menos 5x. Entonces, Camila, no sé qué fue el análisis que tú habías hecho en ese ejercicio. Profe, solo había sacado factor común. Ah, ok. Entonces, acá, por ejemplo, la compañera hizo factor común y quedó x a la 2 menos 5, ¿verdad? El detalle ahí es que, bueno, así como la tienes, se ve que tiene una solución. O sea, ahí hay un primer detalle. ¿Qué significa que nos pidan cuántos puntos de intersección con el eje X tiene la gráfica? Por ejemplo, el compañero que me preguntó este ejercicio ahora el lunes, me parece que fue, él me decía, profe, pero es que nosotros nunca hemos visto graficar. O sea, yo me puse a buscar cómo entender esa pregunta y hacían cosas que nunca hicimos. El detalle es justamente lo que está diciendo Camila. Cuando a mí me piden los puntos de intersección con el eje X, hay que recordar que nosotros tenemos un proceso algebraico para eso. Cuando a nosotros nos piden la intersección con X, recuerden que es igualar a 0. Entonces yo tengo que tomar mi función m de x e igualar a 0. Si es lineal, números de un lado, letras del otro, pero cuadráticas, cúbicas y cualquier otro grado, cualquier otro exponente, hay que recordar que hay que factorizar la función. Y por el teorema del factor, si yo tengo 3 factores diferentes, entonces voy a tener 3 intersecciones. Si yo tengo 5 factores diferentes, voy a tener 5 intersecciones. A veces pasa que algunos se repiten, entonces tal vez eran 5 factores, pero en realidad son 4 diferentes, entonces habría 4 soluciones. Ese es un cuidado que hay que tener. Y luego, esas soluciones hay que revisarlas en el dominio máximo. Porque normalmente el dominio es todo R, pero no siempre. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, lo que hizo Camila está parcialmente bien.
Yo tengo ahora m de x factorizado igual a 0. El detalle está en que eso se podía factorizar más. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué se le puede hacer a x a la 2 menos 5? La diferencia de cuadrados, ¿no? No, mentira. Sí, diferencia de cuadrados, ¿por qué no? Exactamente, más bien. Entonces, nos quedan esos tres factores. De hecho, esta cúbica ustedes la podían poner de una vez en 9, 5, 4. Y les daba 0 raíz de 5 y menos raíz de 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta igualdad, yo sé que esto, por esto, por esto me da 0. Entonces, como ya lo hemos hablado otras veces, es que yo tengo un A por un B igual a 0. Y para que esta expresión por esta expresión dé 0 es porque la primera vale 0 o la segunda vale 0. Entonces, de aquí puedo hacer lo mismo. Puedo agarrar cada factor y trabajarlo independientemente. Eso siempre se puede hacer cuando ya yo haya factorizado. Entonces queda que x puede ser 0, que x puede ser raíz de 5 o que x puede ser menos raíz de 5. Entonces, en este caso yo tendría tres posibles intersecciones. Nada más que me están diciendo que el dominio de la función es de 0 a más infinito. O sea, las x tienen que pertenecer de 0 a más infinito. Entonces, esta solución no me sirve. Pero sí tengo otras dos intersecciones, 0,0 y raíz de 5,0. Y como el ejercicio nos preguntaba cuántos puntos de intersección hay, la respuesta sería 2 puntos.